Muy buen día, mis amigos de Restauremos la Familia. Felices estamos de llegar a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios le prospere en este día, que sus labores sean prosperadas y que usted pueda manejarse mejor como persona con los sabios consejos que darán hoy nuestros especialistas. Doctor Lino Salcedo, licenciada Rosana Luna, ambos terapeutas de familia, nos van a hablar de un tema muy importante, un tema también controversial, la masturbación y sus efectos. Bueno, ellos ahí están ya listos para tratarnos este tema y sabemos que será importante, más para la juventud que siempre se interesa por este tipo de temas y quieren saber qué hay de pro, de contra, cuáles son los beneficios, cuáles son los perjuicios de masturbarse, pues hoy hablarán nuestros especialistas, van a darnos sus conocimientos respecto a este tema tan importante. Le invitamos a que escriba en las redes sociales para que haga sus preguntas respecto a este tema. Puede escribirnos desde ahora a Facebook o Twitter con el usuario Radio Amanecer RD, o también en mi usuario personal, Magdalena Taveras, y con gusto leeremos aquí su pregunta para que los especialistas le den respuestas sabias. Así es que gracias por estar ahí y en breves instantes venimos con nuestros especialistas y el tema de la masturbación. Hay muchas opiniones sobre la masturbación. Algunos están a favor, otros en contra, y muchos jóvenes se confunden porque no saben a cuál fuente creer. Vamos a escuchar hoy qué nos dicen nuestros especialistas respecto a este tema de la masturbación y les damos a ambos una bienvenida. Doctor Lino, licenciada Rosana, ¿cómo se sienten? Bienvenidos. Como cada día, felices y contentos por poder participar aquí, ¿verdad? Sabiendo que contamos con ese hermoso público que nos transmite energía para continuar adelante. Y hoy, como tú decías, con un tema un poco complejo, con connotaciones conflictivas, donde algunos lo consideran nocivos, otros incluso como necesario. Pero ya veremos, ¿verdad?, en el desarrollo del tema, cuáles son los puntos de vista a tomar en cuenta con relación a esta situación. Elena, amigos oyentes, estamos felices de estar una vez más aquí con ustedes, en vivo, ¿verdad?, gracias a Dios, y para compartir uno de estos temas en los cuales las opiniones están realmente divididas. Hay una expresión que he dicho a veces y es que la ciencia y el conocimiento, cuando carecen de base moral, pueden burlarse del carácter de los hombres. Y esto es importante. La masturbación, como también otros temas colaterales y afines, por ejemplo, la pornografía, de la cual se habló un día de esto, la homosexualidad, o sea, son temas que tienen cierta afinidad y son temas en los cuales las opiniones científicas están divididas sobre este aspecto. Por ejemplo, para así abordar un poquito, por ejemplo, veamos que la semana pasada uno de los periódicos publicó una investigación de la Universidad de Stanford, donde la jefa de cirugía del hospital de esa universidad, Saunders Poque, así se llama ella, ella hablaba de la homosexualidad y enfermedades. Así se titula el tema, salió en el periódico, homosexualidad y enfermedades. Y entonces esta cirujana, jefa del departamento, así que imagínense la experiencia que hay, ella se atreve a decir aquí que la homosexualidad no solamente no es normal, sino que es dañina, o sea, que no es benigna ni es normal. O sea, dos frases que son condenadas por digamos, por lo que se llama el paradigma, por el paradigma científico, sobre todo aquellos que determinan las leyes, como vimos que en
en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, el DSM-5, fue eliminado incluso el trastorno de identidad sexual porque entendieron en los votos, pues la mayoría, una gran mayoría, ganó de los científicos que determinaron esto de que era normal ese asunto. Entonces la doctora Poque dice que, hablando de la homosexualidad, que sí que trae enfermedades. Y ella menciona algunas aquí. Ella dice que, por ejemplo, están las clásicas, como son las de transmisión sexual, como la sífilis, las entéricas, enfermedades del intestino gay, dice ella. O sea, que ella que es cirujana, imagínense que ella entiende muy bien en la práctica, o sea, en la vivencia de lo que significa el intestino gay. Yo no lo sé porque yo no soy cirujano, pero ella sí habla de eso. Hepatitis A, B, C, D. Dice ella, y también trauma físico que produce la incontinencia fecal, hemorroides, fisura anal, edema penil, sida y muchísimas cosas más. Ella dice, entonces ella postula que la homosexualidad no, pues no es inocua, como dicen, que esa pretendida inocuidad de este problema, de este trastorno, diríamos nosotros, pues no es inocuo, sino que tiene sus consecuencias y que están a la vista, o sea, están a la vista de la experiencia humana. Sin embargo, ¿cómo se sesga a raíz de los intereses humanos? Muchas veces de defender lo indefendible, ¿cómo se sesga la opinión y la investigación misma para justificar, ya sea por intereses políticos y sociales, lo que puede arrojar empíricamente la investigación de los hechos? Bueno, pues inició el doctor Lino, ¿verdad? Con esta opinión, esta fuente de los periódicos, pues hablando sobre este tema de la homosexualidad. Sí queremos que entonces ahora, ya adentrándonos en el tema en sí de la masturbación, pues que la licenciada Rosagna nos dé su definición de la masturbación, una definición. La masturbación es sinónimo de autoerotismo, es la búsqueda solitaria del placer sexual. Y en ese sentido, si nosotros nos vamos a corrientes como el psicoanálisis, nosotros vemos que plantea que el placer sexual requiere algún tipo de objeto para su satisfacción. Y entonces comienza a enfocar ese poder satisfacer esa necesidad, comenzando desde la infancia. Y dice que en la infancia la relación objetal del niño, del bebé, es su propio cuerpo. Y entonces ahí nos encontramos con que tú encuentras niños que a veces pasándose las manos por sus genitales. Eso habla de una relación objetal que ellos tienen. Ahora bien, en la medida que van pasando las diferentes etapas, entonces podríamos hablar de una situación en la cual ya pudiera haber una masturbación con otra búsqueda diferente al sentido del que tiene el niño. Pero puede llegar un momento en el que esa masturbación se pueda volver patológica. Sin embargo, antes de entrar a esta parte... En el caso de los niños, Rosana, tú hablaste de los niños, muy importante, y hablaste de la teoría objetal, que es muy interesante. En el caso de los niños, pues ciertamente su marco de referencia es su cuerpo. Entonces, en este aspecto, el niño no tiene lo que llamamos una relación de otredad, o sea, una relación con el otro en esa dinámica, porque el niño todavía está incluso... Muchas veces sus temores, su falta de confianza, su egoísmo tiene que ver con cuidar su integridad biopsicosocial. Incluso se dice que los niños nacen con la cabeza grande y los ojos grandes, y es una forma como de mecanismo de defensa. Entonces, el niño no tiene esa relación con el otro, así es en esa dinámica. Entonces, pues su cuerpo es el referente, y por eso tiende de manera natural a explorar y a tocarse su cuerpo, sobre todo en
en el periodo edípico, de 3 a 6 años, los niños se tocan mucho sus genitales y se manipulan sus genitales. Y eso es como una necesidad, una pulsión en ellos, que es normal, y es normal, déjame decirte, Magdalena, Exacto, que es porque normal. están conociendo su Y cuerpo. los, Ahora y bien, los padres no deben por eso sorprenderse Ni pegarle al ni pegarle ni niño. alarmarse por eso. Exactamente. ok, bueno, y puede la madre o el padre entonces permitirle, si él se está tocando en el momento, dejarlo que se siga tocando, o puede llevarlo a otra actividad. Bueno, lo que yo hacía en el caso de mis hijos, que son varones, pues generalmente cuando sucede eso es cuando el niño no tiene o un pamper, algo puesto, que está así, ¿verdad? Con los genitales. Entonces, cuando sucedía algo parecido, pues la vista de un juguete, algo sin decirle, no te toques, o darle, pero presentarle algo que pudiera Ser más desviar su atractivo atención, que para él. pudiera ser más atractivo. Ok, bueno. Pues hablemos entonces ahora de las personas adultas o de los adolescentes en adelante, ¿verdad? Después que ya una persona se hace consciente, que ya sabe lo que está haciendo, esa persona, ¿qué efecto produce en ella o en él el masturbarse? Mira, a modo de información, tenemos que decir que la masturbación, se habla de masturbación como autoerotismo, incluso algunos le han llamado onanismo, pero eso realmente es Que ese en raro. referencia a onan, que más bien lo que hizo fue interrumpir Coitus la intimidad coital, ¿verdad? Y está la masturbación mutua, en este caso, que puede ocurrir, Magdalena, en caso de pareja. Por supuesto, en el caso de la pareja, que en un proceso de lo que es caricia, preparación de la intimidad, pues no se ve esto como que es algo dañino, tú sabes, en el caso de la pareja. Pero cuando se habla de automasturbación, o sea, de autoerotismo, de autoestimulación, entonces aquí es donde entramos ya en los cuestionamientos y a dónde puede llevar esto. Todo esto como la búsqueda del placer solitario, que el doctor Dunker, hablando de la pornografía y la masturbación, dice que son conductas de tipo homosexual, dice él. Tú sabes. Pero cuando hablamos de la masturbación, incluso el origen de la palabra masturbación, se habla de manos estuprares, que viene siendo como violar con las manos, y otro concepto que se utiliza es masturbar, o sea, excitar con la mano. Por supuesto, aunque hay artilugios e instrumentos que se utilizan también en la masturbación, instrumentos mecánicos, como muñecas, infables, vaginas artificiales, bombas de vacío, vibradores y cosas por el estilo. O sea, hay una gama de artilugios e instrumentos que se utilizan en esto de la práctica de la masturbación. Okay. Ahora, algo importante, Magdalena, es mi punto de vista. Hablar de la masturbación o de cualquier tema sobre la sexualidad me remite a lo que es el diseño de la sexualidad humana. O sea, el diseño divino de lo que es la sexualidad humana. Entonces, el Creador puso en el ser humano el deseo de la sexualidad. Entonces, es la decisión del hombre o la mujer cómo ellos van a satisfacer tal deseo. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo satisfacer ese deseo siguiendo el diseño divino? Entonces, como hay un arquitecto del hombre y de la mujer, él puso que la satisfacción del deseo sexual se logre en la relación íntima entre el hombre y la mujer. Y en el diseño divino no hubo espacio ni momento para esa autosatisfacción, De o sea, hecho, para esa masturbación así compulsiva. Entonces, en su diseño, las identidades sexuales del hombre y la mujer son complementarias. Por lo tanto, yo considero que la satisfacción sexual es entre dos personas. Ahora, ¿dónde está
la deformación del modelo divino para lo que es la sexualidad. Hay algunos autores que plantean que el modelo se deforma cuando se trata de aliviar el dolor que tiene una persona a través del placer. Y entonces pudiera caer en la masturbación compulsiva, de tal manera que hasta pudiera sustituir a la pareja con tal de lograr su satisfacción. Y entonces, en ese sentido, la persona hace de la masturbación un hábito que descubre que no se puede satisfacer constantemente, por tanto, busca más y más el placer en ese acto y descubre que ya no le satisface igual la relación con la pareja conforme al diseño divino, que es entre un hombre y una mujer. Sí, abundando sobre lo que tú decías, Rosanna, yo he escuchado que las personas que se acostumbran a masturbarse, aunque sea con su pareja, cuando ya van abundando más y cada vez como entrando más en ese mundo de la masturbación, pues entonces llega un momento en que ya su pareja no le satisface, sino que cada vez que termina con la pareja, entonces tiene él que concluir, él o ella concluir de manera personalizada. Entonces, ya ahí como que entonces o muchas veces dejar de lado a la pareja, dejarla de lado y tomarla en cuenta como complementariedad, como decía Rosana, que estructuralmente estamos hechos estructuralmente para complementarnos y para que el ajuste se dé y esa satisfacción que de algún modo Dios desea del ser humano, porque Dios nos dio la sexualidad, entonces está en la pareja. Entonces en ese caso habría un problema, y muchas veces hay problemas en algunas parejas debido a eso. Sin embargo, según las estadísticas, los hombres se masturban más que las mujeres y entonces pues sobre todo después de casado los hombres se masturban menos y pareciera que las mujeres podrían tener más propensión a masturbarse después que están casadas, pues es más común en la mujer que en los mismos hombres, según las estadísticas. Pero antes de casarse, entonces los hombres, en un 92%, pues tienden a masturbarse. Lo dicen las estadísticas. Okay. Algo importante, creo que puede ser complementariedad para lo que está diciendo Lino, y es que cuando la persona acostumbra a obtener el placer de su sexualidad a través de la masturbación, a veces el disfrute de las relaciones con su pareja ya no le satisface. ¿Por qué? Porque es que los rejuegos que se puede hacer con las manos no lo pueden hacer los órganos sexuales. Entonces la persona quiere cada vez más y más y más. Y esa persona que quiere cada vez más y más y más se encuentra como que la masturbación tiene efecto como de tolerancia. Nosotros hablamos de tolerancia, por ejemplo, cuando hablamos de adicción, hablamos de tolerancia, cuando la persona necesita más dosis de lo que es su objeto de adicción para lograr el mismo placer. Entonces, la masturbación tiene ese efecto de lo que es la tolerancia. La persona querrá buscar más y más y más y más. Y generalmente hablar de la masturbación nos lleva a nosotros a pensar cuáles pudieran ser las causas que lleva a la persona a esa masturbación compulsiva. Quizás la persona es tímida, es una persona que ha sido muy arropada, ha sido una persona que tiene sus problemas de poder relacionarse, y entonces en la masturbación encuentra una salida. Es la persona que tendrá que buscar la pornografía para poder excitarse de manera adecuada y luego conseguir el goce que quiere. Bueno, amigos, aquí en Restauremos la Familia estamos hoy hablando de la masturbación y sus efectos. Usted puede llamar, mire que ya arreglaron las vías telefónicas, gracias a Dios que nuestras vías telefónicas que estaban averiadas
ya están funcionando. Qué bueno, Dios es bueno. Puede llamar al 829-688-5600 si se encuentra en Santo Domingo. Y si está en provincias, al 809-283-00. Aquí tengo un amigo que nos llama. Adelante, amigo. Aló. Sí, sí. Mi nombre poco importa. Sin embargo, quiero hacer una pregunta, porque era eminentemente mujeriego y vi una cosa rara que me pasó a mí. A mí me tocaba una mujer que uno percibe raro, ya que para ella eyacular yo tenía que masturbarla en el clítoris. Y muchas veces, hasta que ella recibía la sensación, no eyaculaba, yo no penetraba y eyaculaba. ¿A qué se debe eso y si eso es normal en el ser humano? Muchas gracias. Ok. Ajá. Bueno, es muy probable. Él decía que... O sea, él hablaba de realmente la mujer no eyacula, la mujer lo que hace es que moja las paredes. Experimenta el orgasmo. Exactamente, ¿verdad? experimenta el orgasmo y moja las paredes. Entonces él decía que para que ella pudiera lograr esa satisfacción, él tenía que utilizar las manos. Entonces yo me atrevería a hipotetizar que es que esa persona se habituó a masturbarse. Y entonces el placer que, de acuerdo al diseño divino, debía lograr a través de la relación entre pene y vagina, no lo podía lograr, porque lo que logra la mano no lo logra el pene. Pero Dios no te hizo la mano, Dios te hizo órganos que son complementarios. Entonces puedo decir, usted preguntaba si eso es normal. Entonces, si hablamos de la normalidad estadística, yo diría que no es normal. De hecho, es una instalación psíquica de experiencia que se engrama en el cerebro por la práctica, como tú dices, por la práctica. Porque evidentemente que de algún modo el pene es más estimulante que los dedos, que las manos, ¿sabes? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando una práctica se hace un hábito en las personas, pues esto queda instalado en el cerebro y el cerebro demanda que es con eso que te estimula. Aunque en la práctica real, pues el pene está hecho para estimular la vagina y el clítoris de la mujer mucho más adecuadamente que las manos, por supuesto. Bien, amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hablando de la masturbación, un tema bien amplio. Les invitamos a ustedes a continuar ahí y al regreso vamos a hablar entonces directamente sobre la juventud, ya que algunos se masturban para poder contenerse de tener relaciones íntimas con el sexo opuesto, ¿verdad? Para poder controlarse, porque saben que quizá no pueden en ese momento tener sexo porque no se han casado. Muchos tienden a hacerlo por eso. Vamos a ver si entonces de esta forma se puede utilizar la masturbación. Y al regreso hablaremos sobre esto. Manténgase ahí, amigos. Seguimos, amigos, aquí presentándoles Restauremos la Familia, hoy con el doctor Lino Salcedo, la licenciada Rosana Luna, hablando sobre la masturbación y sus efectos. Ya decíamos que en esta parte del programa hablaremos de aquellos jóvenes que están tratando de ser fiel a Dios en el sentido de no tener sexo fuera del matrimonio, pero sienten esa pulsión y necesitan de alguna manera descargarse. Si de esta forma la masturbación es efectiva. Tú sabes que la adolescencia, Rosana, pues a raíz de lo que es ese brote, ¿verdad?, hormonal, esa revolución hormonal, esos cambios bioquímicos que se dan en el organismo del niño y la niña cuando pasan a la pubertad. Entonces, por supuesto que esto aumenta la sensibilidad, Rosana, y entonces
hay más pulsiones, ¿sabes? Más, yo digo más cosquillas, tú sabes, más. Sí. Y los niños a veces hasta bañándose, hasta en el baño, pues, tú sabes, se estimulan a veces sin estarlo buscando incluso. Y eso no se culpabiliza porque No. es un proceso natural, Rosana, tú sabes. Sí, sí, claro, claro. Incluso la naturaleza ha dotado nos ha dotado de los llamados sueños mojados, en los cuales cuando hay esa pulsión, pues el mismo organismo descarga sin la necesidad del uso de las manos. También hay algo importante con relación a esta parte. Fíjate, cuando la persona desarrolla ese hábito por la masturbación, es muy posible que frente a eso también desarrolle pensamientos irracionales acerca de lo que es la sexualidad. Y fíjate, los pensamientos irracionales, de acuerdo a la teoría de Albert Ellis, son parte de la razón de que la gente incluso se desvíe de lo que es la realidad. Entonces, pensamientos irracionales con relación a la sexualidad que hayan brotado desde un punto en el cual la persona lo que hace es satisfacerse de manera masturbatoria, van a tener su efecto, un efecto negativo sobre la relación sexual racional ideal. Porque como el caballero que llamó decía que esa persona no podía lograr la satisfacción si no era a través de las manos. Ella tenía un pensamiento irracional, y cuando llamamos irracional a un pensamiento, de acuerdo a la teoría de Albert Ellis, es un pensamiento que se va de lo que es la racionalidad, que se va de lo que es la razón y nos lleva a vivir en un mundo que no es razonable. Entonces, la parte de la sexualidad es una parte importantísima del ser humano que comienza desde que somos, ¿verdad? Desde que estamos en el vientre, nosotros tenemos nuestro sexo definido, ¿verdad? Así que eso es algo que está ahí puesto por el Creador. Y a medida que vamos pasando las etapas de la vida, nosotros tenemos tareas que debemos ir desarrollando para poder pasar a la siguiente etapa de nuestra vida en mejores condiciones. Y dentro de las tareas que tiene el adolescente, mira, cuando el adolescente está en deportes, cuando está en estudio, cuando está en asuntos que lo elevan, yo no te voy a decir que él no va a tener esas pulsiones, él las va a tener. Pero como hay otras actividades, él no va a estar trancado en una habitación, porque generalmente el que se masturba no lo hace en público, a menos que no sea una persona con ciertas dificultades mayores. Generalmente no lo hace en público, lo hace en privado. Generalmente ha tenido ideas fantasiosas, ideas irracionales. Entonces, el muchacho que está en deporte, que está todo el tiempo en deporte, que está en sus actividades, que está en estudio, tiene poco tiempo para eso. Tú me dirás, pero quizá cuando está acostado, que cuando está así, eso puede venir. Yo no te digo que no, y que el muchacho en algún momento se pase la mano y que tenga su eyaculación. Eso es una realidad que yo creo que todo ser humano en algún momento de la vida ha pasado su mano por sus genitales y ha sentido esa satisfacción. Eso es una masturbación. Ahora, de que se vuelva un hábito, eso es otra cosa. Y otro elemento es que la masturbación requiere un esfuerzo multiplicado por 7. O sea, lo que con uno tú haces, si fuera en tiempo, digamos 1 minuto, en la masturbación exige 7 veces más esfuerzo, más energía, 7 veces más energía para lograr lo mismo que lograría en una relación. Yo vi una estadística de un señor que duró 9 horas masturbándose y en 9 horas fue que consiguió la eyaculación. Entonces, es un esfuerzo tanto mental de energía. Entonces, por eso Freud no se perdía cuando dijo que la masturbación provocaba fatiga crónica. Bueno, le quiero informar a nuestros amigos que parece ser que las llamadas entran, pero se caen casi de una vez, como a los 30 segundos se cae la llamada.
no sé, parece que no fueron arregladas bien las vías de teléfono y tienen todavía algunas dificultades, así es que vamos a seguir desarrollando el tema. Si usted puede escribirnos por las redes, pues con gusto daremos respuesta a sus preguntas. Como es el caso de una amiga que nos dice que sus amigas pues la presionan para que ella se masturbe porque dicen como que eso es normal y ella como no lo ha hecho hasta el momento y siente que no es correcto, ella dice, pero me gustaría que los especialistas me aclaren si es verdad lo que dicen mis amigas de que es normal. Bueno, pero que mucho más, si ella no siente hacerlo, también No porque, lo o sea, ¿por qué tiene que hacerlo? Incluso otro problema es si una mujer se masturba teniendo su marido, entraría en competencia con el placer relacional y entonces, y la demanda de este marido. Uh-huh. En el caso, Está en hablo de relación una con joven, ella. hablo de una joven, En este no caso, se ha casado. En este caso de una joven. Uh-huh. Pero fíjate una cosa, ¿por qué a veces uno le dice a las chicas que se cuiden de lo que son las relaciones, por ejemplo, premaritales? ¿Por qué razón? Bueno, porque después que se tiene la experiencia, entonces el organismo engrama esa respuesta y entonces el organismo demanda la repetitividad, que es lo que trae el hábito en la persona. Entonces, si ella no siente hacerlo, no siente esa pulsión, ¿por qué tiene que entrar en ese mundo? Por la opinión de otras personas. Uh-huh. Tú sabes. Ok. Entonces, una vez una persona inicia, le es difícil poner stop. O sea, no es que no pueda poner stop, perdón, Rosana, no es que no pueda poner stop, tú sabes. Porque no estamos viendo el mundo blanco y negro, ni condenando el asunto. Hemos dicho que todo ser humano siente pulsiones. Yo las sentí también y las he sentido. Y cada uno de nosotros, en tanto que humanos, somos humanos. Somos eso. Somos terminaciones nerviosas, somos pulsiones, somos cosquillas, somos eso. Eso es lo que somos nosotros. Pero lo que estamos diciendo es que cuando esto se torna en una conducta compulsiva, o sea, en el vacío, esto incluso, quieras o no, puede llevar hasta trastorno delirante. Incluso se ha dicho que muchas personas que han estado en manicomios han tenido la pulsión de la masturbación. Y no me estoy yendo a aquel libro que se escribió en 1838 en Francia, por supuesto que decía barbaridad de cosas, que le daban grano, arrugas, muchísimas cosas a la gente y todas esas cosas. Tal vez haya muchísimas cosas que son mitos quizás, pero de que tiene sus efectos, cuando se torna en un vicio, en una adicción, ciertamente lo tiene, es lo que estamos diciendo. Ok. Sí, yo estaba leyendo esta mañana acerca de un médico que hablaba que sobre todo un joven cuando y él hablaba de una edad específica, de los 21 años, esa persona crea el vicio de la masturbación. Es muy probable que cuando tenga unos 45, 50 años pueda sufrir hipertrofia prostática que relacionada con ese hábito que formó hace en décadas atrás. O sea que, como dice Carlos Cuauhtémoc en uno de sus libros, él habla hablando a los jóvenes, él habla de la masturbación como filtro y de la masturbación como vicio. Él dice que la masturbación como filtro sería como esa masturbación que el muchacho hace de vez en cuando, pero que esa masturbación filtro te puede llevar a lo que es la masturbación vicio. Entonces él dice, ¿para qué? Si tú sabes que tiene probabilidad de caer en el vicio, vas a entrar en esa parte de el estarte masturbando cada vez, porque es que, como decíamos, puede tener un efecto tolerancia, necesitar más para poder conseguir los mismos resultados, la misma satisfacción, el mismo goce. Y yo digo, y bueno, es mi opinión, que en todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano, nosotros tenemos que ubicarnos en lo que es un conflicto cósmico que hay aquí en la Tierra, que nosotros tenemos que ubicarnos en tenemos que ubicarnos nosotros y saber
sobre todas las cosas, saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como cristiana, yo no puedo descartar frente a cualquier situación el hecho de lo que dice la palabra de Dios. Me dice que mi templo es cuerpo del Espíritu Santo. Y los planteamientos que hacen muchos hombres de ciencia indican cómo esto afecta al cuerpo, sin ellos tener que ver nada con lo que es el espíritu, con lo que es nuestro cuerpo. Pero yo lo inserto dentro de ese marco y lo veo de esta manera. Rosana hablaba de Cuauhtémoc Sánchez, lo que es la masturbación como filtro. Es interesante esto, porque en ese caso se estaría hablando de una especie como de desahogo de la energía rebotante, de esa energía que rebota, ¿verdad? Lo que el cuerpo hace incluso de manera natural con los sueños húmedos. Pero cuando la pauta se instala en el cerebro, entonces la persona tiende a gastar reserva de energía sexual de manera inútil. Y eso realmente no es saludable. Por lo tanto, debería evitarse en ese tenor. Sí, me gustaría que ustedes le den algún consejo a las parejas que viven distante una de otra. Las parejas de casado, ¿verdad? Uno vive quizá fuera del país o muchas veces en el interior del país y otro acá, ¿verdad? Se ven semanal o quincenal, muchas veces hasta pasan meses para verse. Entonces, en este caso, cuando ellos están hablando por teléfono o cuando ellos están quizá en una videoconferencia, en una videollamada, si ahí se puede utilizar la masturbación, ¿qué ustedes opinan en este caso? Bueno, es una experiencia que te voy a decir, lo que hemos bregado mucho con pacientes y cosas, pues la gente cuenta muchas veces sus experiencias. Mi esposo que estaba por allá afuera y en fin, y de repente por Skype o cualquier medio de esos, pues se presentan, a veces desnudo, así o asá, como llamando la atención de su pareja. O sea, una forma como de decir estoy presente. Bueno, el hecho, aquí salvar el asunto es que es un medio electrónico, que es un medio de una red social también. Ahora, el hecho de que el asunto, de que la gente se hace algo en la pareja, como en la pareja de manera mutua, o sea, de manera correspondiente el uno al otro. O sea, el asunto en la pareja es un asunto de pareja, ya tú sabes, y tiene que ver como algo propio de la pareja. Okay. Solo sí digo una cosa, que los medios muchas veces traicionan. En una ocasión una chica le manda todos unos videos, unas poses a un chico desde allá afuera, y el chico la vio en una computadora, y lo que menos el chico podría creer es que de repente pues eso quedó ahí y nosotros vimos todo eso. O sea, vimos todo eso y tú sabes, y mira, fulana, pues es fulana que está ahí en todas las poses que esa persona hizo, tú sabes. Entonces, ok, que eso tiene su riesgo. Tiene su riesgo, tú sabes, tiene su riesgo. Ok, bueno, pues amigos, aquí estamos hablando hoy de la masturbación. Hay muchas personas que tienen interrogantes respecto al tema. Algunos han llamado 2, 3 y 4 veces. Pero es lamentable que las llamadas se caen a los 30 segundos. Hay uno que incluso hasta quería contar su experiencia respecto a este tema de la masturbación, su experiencia que ha tenido como joven respecto a este tema. Pero lamentablemente las vías telefónicas no quieren funcionar. Quiero que en esta parte hablemos sobre aquellos que han caído en la adicción. Ustedes dicen que muchas veces se inicia esto
para poder descargarse, ¿verdad? Pero que esto puede llevar a la adicción. Entonces, la mayoría caen en la adicción. Comienzan como un juego esporádico y después caen en la La fantasía, y voy a darte datos, la fantasía en el vacío. De hecho, parece como un pleonasmo, porque fantasía y el vacío viene siendo casi lo mismo. Pero la fantasía en el vacío, cuando se frecuenta demasiado, puede traer no solo conducta alucinatoria, sino que también se puede asociar a otras compulsiones, por ejemplo, el fetichismo y las violaciones sexuales están etiológicamente basadas muchas veces en ese tipo de conducta de la masturbación. Y otra cosa importante también, y es que la masturbación necesitamos verla como el síntoma. Tú decías, ¿cómo ayudarlo? Bueno, detrás de esa conducta masturbatoria que representa solo el síntoma, hay todo algo que hay que buscar. ¿Qué es lo que te está llevando a esa masturbación compulsiva? Entonces, trabajar solamente, decirle, mira, deja de masturbarte, eso es malo, eso daña el cuerpo, eso no le va a resolver. Ahora, la persona necesita una ayuda para entender ese síntoma masturbatorio, con qué está relacionado. Y luego cuando se trabaje la causa o las causas que están detrás de eso, vamos a decir, como un resultado esperable, la masturbación va a ir de cara. Mira, estuve hablando con una señora muy, tú sabes, cristiana, que estudió, se formó en nuestras universidades con mucho valor, de un país de Sudamérica. Ella me contaba de su esposo. Su esposo es un gran predicador. Era un gran pastor, un gran predicador, tú sabes. Pero estaba en una cárcel, preso. ¿Por qué? Por el problema de la pederastia, las actitudes pedófilas, tú sabes. Y esos problemas muchas veces tienen que ver, se inician en el vicio de la masturbación. ¿Podría definir la pedofilia para los que no saben? Estamos hablando de estas personas que se instalan, esa relación también que es de corte objetal también. Y entonces, pues desean estar con niños y niñas y tener relaciones con niños. Y entonces no importa las funciones que ocupen en la vida, ni la curul que ocupen, cualquier posición que ocupen en la vida, esa parte, ese infantilismo, esa puerilidad, eso está en ellos y lo sigue, porque eso está engramado en su cerebro y necesitan eso como si fuera droga. Entonces, eso inicia a raíz de la masturbación. Entonces, muchas veces. Entonces, un gran predicador, una persona de Dios, carismática, con mucho poder para aplicar la palabra, como la función tal vez a la cual Dios la ha llamado, no la puede cumplir. Yo diría porque el diablo de algún modo dañó la mente de esa persona a través iniciando con el vicio de la masturbación, tú sabes. Y Lino, cuando mencionas la mente, me voy a los pensamientos, y me tengo que remitir a la palabra de Dios cuando dice que tal cual es el hombre en sus pensamientos, tal es él. Pero también me dice la palabra que yo tengo que ser transformada por la renovación de mi entendimiento. Entonces, en renovar ese entendimiento hay un elemento importante que Dios nos ha dado, que es la voluntad. Mira, todos los seres humanos tenemos nuestras desdichas, nuestros problemas, unos una cosa, otros otras cosas. Pero la debilidad de la sexualidad nos afecta casi a todos. Entonces, frente a esa debilidad de la sexualidad, si yo he llegado a entender, si mi pensamiento ha llegado a captar la influencia tan grande que tiene esto, entonces eso requiere que yo le dé una dosis mayor de lo que es poner la voluntad para que el Señor permita que mi sexualidad pueda ser encauzada de la forma de vida. Fíjate ese ejemplo que hablaba Lino, una persona con esos talentos, con todas esas capacidades, sin embargo, no puede. Entonces,
hay que pensar, nosotros tenemos que pensar si de alguna manera el trabajo, el plan que Dios tiene para mi vida, si lo estoy estorbando a través de un mal manejo de lo que es mi sexualidad, dentro de lo cual podría estar la masturbación, pudieran estar también esos problemas que él mencionó, pero lo que es el tema de la sexualidad es un tema que cualquiera se puede caer por ahí y no lo criticamos, cualquiera se puede caer. Ahora bien, nosotros caemos, lo creo como cristiana, nosotros caemos cuando nosotros no estamos firmemente agarrados del Señor. Ujú. Bueno, y De hecho, se necesita, y siempre decimos, que estas compulsiones se dan mucho menos y se vencen mucho más cuando la persona puede sublimar. Y sublimar es cuando la persona le mete a su vida propósito, cuando le mete sentido a su vida, cuando asume causa y misión, cuando valora aquello que construye y que le ayuda a crecer. Para los jóvenes pueden vencer ese tipo de compulsiones cuando en su corazón está lleno de propósitos. Y por eso tú ves, por ejemplo, los modelos como José, como Daniel, en la Biblia. Es que eran jóvenes con propósito y que amaban a Dios. entonces aquella persona que está sumergida en ese vicio de la masturbación, podríamos decir que muchas veces está sin propósito en su vida. Sí, mira, o sea, el ser humano puede vivir con dos enfoques en la vida. Uno es vivir centrado en los entes, en las cosas, cosificado. Y la otra es centrado en el ser, como decimos, centrarse en lo que es nuestra esencia como ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiero lograr en mi vida? Pues son dos enfoques muy distintos. Si me centro en ese aspecto de lo carnal, de lo instintivo, me reduzco a la selva, me reduzco a lo animalesco. Si me elevo a lo espiritual, entonces crezco hasta los cielos. ¿Entiendes? Por eso dice el apóstol Pablo dice que tengamos la mente de Cristo. Y como decía en una de sus prédicas, el famoso pastor Bullón, nosotros tenemos dos naturalezas. Entonces, ¿cuál es la que estamos alimentando? ¿Es la carnal o es la espiritual? La que tú más alimentes, esa es la que va a predominar en tu vida. Y esa va a tener en tu vida un efecto que va a tener alcances eternos. Entonces, hay que ver cómo estamos nutriendo mi vida. Joven, ¿cómo tú estás nutriendo tu vida? Por la mañana, ¿qué haces? ¿Le das un lugar al Señor de manera tal que le pueda poner tus planes en los planes tuyos en las manos de Él? ¿Está tu pensamiento de tal manera conectado a Él que en ese momento en el que te llega la tentación, en el que te llega, tú ves quizás este anuncio, porque los medios están erotizados, tú ves que te van a hablar acerca de una agua que quieren comercializar y no te presentan la botellita de agua, por ponerte un ejemplo, te presentan algo que erotiza eso, de manera que el joven de hoy en día vive en un ambiente, bueno, todos vivimos en un ambiente erotizado, pero ese muchacho, ese adolescente que tiene ese despertar de la sexualidad es mucho más vulnerable. Por lo tanto, si eres más vulnerable, necesitas una mayor inyección de lo que te puede hacer contrarrestar esta parte, y eso es que tú puedas esa vida espiritual fortalecerla. Y no me creo fanática al decir esta parte, creo que eso es así, que eso funcionó en la antigüedad y funciona en el día de hoy también, aunque sea cuesta. Pero déjame decirte, yo soy fanático de Cristo, Amén. de Jesús. Amén. Yo soy fanático de Jesús. Sí, me gustaría que ya en la parte final le expresen a nuestros amigos ¿en qué momento un joven puede descubrir que requiere buscar ayuda profesional con respecto a este tema de la masturbación? Cuando él no puede parar. O sea, cuando ya lo has vuelto un hábito, que es algo compulsivo,
que tú te cierras en tu habitación, que no quieres el contacto con los demás, que necesitas ver pornografía, que necesitas tocarte los genitales. Cuando tú entiendes que tú no puedes parar esa parte, entonces, y que cada vez es más. Y que cada vez tiempo es que más, porque vas a tener un efecto tolerancia. Entonces, necesitas buscar ayuda. Y sobre todas las cosas, necesitas poner ante Dios esa debilidad de la carne, porque Él te puede fortalecer. Hay 3 cosas que puede hacer el joven, Magdalena, para vencer eso. Número 1, orar mucho y sublimar, o sea, meterle propósito a su vida. Número 2, establecer una relación significativa con alguna persona. Y número 3, cuando se ve ante la tentación, no decir no lo voy a hacer, sino que diga, Señor, estoy sintiendo esto, yo siento esta necesidad. Y hablar con Dios sobre esa necesidad que tiene. Y yo creo que mientras habla con Dios acerca de su necesidad, vas a cobrar poder para vencerla. Amén, qué bueno. Pues amigos, aquí en Restauremos la Familia hoy hemos abarcado este tema de la masturbación y les agradecemos inmensamente a nuestros especialistas, doctor Lino Salcedo, licenciada Rosana Luna, por hablarnos sobre esto. Sé que ha sido de bendición para nuestros amigos oyentes. Ha sido todo por hoy aquí en Restauremos la Familia y les invitamos a ustedes a continuarse en sintonía de nuestra radioestación y a escucharnos nuevamente mañana con un programa similar a este. En el día de hoy estuvieron con ustedes el doctor Lino Salcedo, la licenciada Rosana Luna, ambos terapeutas de familia, y en la conducción Magdalena Taveras. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros.